a una participación del 3% de los emigrantes. Y por ejemplo, en el voto 3.0, el voto 4.0, el voto, digamos, en la red, nos dijeron cuando lo propusimos que si queríamos que fuera como Venezuela. Yo les dije, hombre, estáis hablando de Miami, ¿no? Estáis hablando de las papeletas mariposas. Porque nosotros creemos que con los medios que hay hoy se puede perfectamente combinar el voto directo con el voto en Internet. Pero voy a lo importante en la enmienda. Nosotros hemos votado en contra de la ley, de todos sus títulos y de todos sus artículos. De hecho, yo pedí que se votara uno a uno, los títulos y los artículos, con lo cual nuestra posición está clarísima. Estamos en contra de todos los títulos y de todos los artículos de esa contrarreforma electoral. Lo que pasa es que para dilatar, hacer filibusterismo parlamentario, que también lo sabemos hacer, lo que hicimos fue presentar una enmienda de texto alternativo. Una enmienda de texto alternativo nos permite debatir 2 veces la totalidad. Eso es lo que hacemos en el Congreso. Y en esa enmienda de texto alternativo, nosotros lo que solemos hacer, lo que somos una fuerza política con pocos medios, lo que solemos hacer es el cortapega, que se llama. Es decir, transformamos nuestras enmiendas parciales en partes de la ley y mantenemos la ley que propone el gobierno, en aquello que no nos, digamos, afecta, ¿no? Yo creo que tanto nosotros como los propios partidos afectados nos enteramos de ese aspecto de la ley, porque no fue tratado. Ese aspecto de la ley se introdujo fundamentalmente por Batasuna, no por ninguna otra fuerza política, por Batasuna, fue introducido en el marco de los acuerdos antiterroristas de Partido Popular y Partido Socialista en el último momento de la reforma electoral y no fue objeto por nuestra parte de atención. Lo sentimos, se lo hemos explicado a los compañeros, hemos votado en contra de toda la ley, pero en este aspecto a nosotros se nos ha colado en la enmienda de texto alternativo ese aspecto que nosotros no compartimos. Es lo que puedo deciros, que en ese sentido asumimos el error, pero pretendo que entendáis lo que es el funcionamiento de un grupo parlamentario minoritario. Un grupo parlamentario minoritario que tiene, yo tengo por ejemplo 8, 10 comisiones y tengo que hacer al mismo tiempo enmiendas de totalidad, enmiendas de texto alternativo, en las cuales pues, hay a veces fallos, y este es, lo asumimos así, un error muy grave. Nada más. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Falla Martínez su presencia hoy aquí con nosotros y nosotras. Acaba de hablar usted de la ley electoral, acaba de nombrar el caso de Batasuna, y bueno, yo creo que es irremediable hacer una pregunta ante lo que está sucediendo estos últimos días con el caso del conflicto vasco, y me gustaría saber cuáles considera Izquierda Unida que deben ser los primeros pasos que debe tomar el gobierno, en este caso el gobierno entrante, para conseguir la normalización política total en el País Vasco ante el nuevo escenario que se abre con la declaración de cese de la actividad armada de la banda ETA. ¿Cuál va a ser la postura que va a tomar Izquierda Unida al respecto y si considera que se deben, pues, de alguna forma revisar algunos aspectos políticos como la política penitenciaria, algunas cuestiones como la ley de partidos, etc.? Gracias. Bueno, en primer lugar, en relación a la declaración de cese definitivo de la actividad armada por parte de la organización terrorista ETA, yo tengo que decir que nosotros la hemos saludado como una noticia buena, como un buen mensaje al conjunto de la sociedad española y como un hecho, en nuestra opinión, muy importante. Hay quien puede decir que, bueno, otras veces se ha hablado de cese indefinido, de cese global, otros tipos de eufemismos que pudieran, digamos, trasladar a los ciudadanos una idea, pues, de desconfianza, ¿no? Yo creo que esto no es así, y no es únicamente porque diga definitivo, que es lo que le pedían los responsables internacionales a ETA, ¿no? Y es lo que le pedía también la propia sociedad española, el cese definitivo. Ahora hay algunos que se empiezan a inventar otras cosas, pero era en lo que coincidíamos prácticamente todas las fuerzas políticas. Es por lo que ha dado lugar el cese definitivo, más que por la propia palabra, ¿no? ¿Cómo se ha producido el cese definitivo? Y con ello iré a la parte segunda de la pregunta, ¿no? Pues el cese definitivo se ha producido en primer lugar porque la organización terrorista ETA ha fracasado desde el punto de vista militar. Es decir, la organización terrorista ETA, que cifraba fundamentalmente
en la estrategia de la socialización del sufrimiento de sus afectados, la salida a la crisis del País Vasco y también la consecución de sus objetivos independentistas, vio cómo fracasaba y prácticamente en los últimos tiempos cada nueva dirección que se conformaba de la organización acababa al cabo de poco tiempo en la cárcel, purgada y en la cárcel. Ese es su primer fracaso. Un segundo fracaso de la organización, y quizás el más importante, porque el otro era prácticamente irreversible. El segundo, quizás el más importante, es el fracaso social y político. Es decir, las sucesivas medidas que adoptaron tanto las fuerzas políticas democráticas como en el ámbito de Chávez, lo que hicieron fue agotar las posibilidades del aparato militar de ETA y darle fuerza a lo que podemos denominar la política civil del entorno de ETA. La política del mundo de Chávez y nada. Esa estrategia me parece que ha sido muy acertada. Y desde luego no es fruto ni de la ley de partidos, no es fruto de las medidas, digamos, de dureza democrática, ni de las leyes de excepción. Es fruto fundamentalmente del trabajo político, que yo quiero reivindicar, de una parte fundamentalmente de aquellas fuerzas que nos comprometimos con el proceso de paz, que finalmente fracasó, como sabéis, por tanto reivindico el proceso de paz, el proceso de diálogo para lograr la paz, y también es fruto del trabajo político del mundo abertzale, ¿no?, que en determinado momento llegó a la conclusión de que su futuro está en el debate político democrático y no en las armas. Creo que eso es fundamental. Bien, ¿qué hacer a partir de ahora? Yo creo que a partir de ahora, al futuro gobierno de este país, pues le queda consolidar y hacer irreversible o irrevocable ese cese definitivo de la actividad armada. ¿Cómo se consolida ese cese definitivo de la actividad armada? Yo creo que, en primer lugar, bueno, pues manteniendo la atención por parte de las fuerzas de seguridad y manteniendo también el apoyo a las víctimas del terrorismo. Yo creo que eso es fundamental. Pero, en coherencia con eso, de otra parte hay que ir desatando los nudos, que podemos decir vayan de alguna manera haciendo irreversible el proceso de paz. Un primer nudo es evidente y claro, es pues la dispersión de presos. Dispersión de presos que va contra el derecho internacional y que incluso es discutible desde el punto de vista de nuestras propias leyes, pero que se ha utilizado como mecanismo de excepción para la lucha contra el terrorismo. Pues eso es fácil, es una decisión puramente penitenciaria, administrativa y está en el marco de la ley. Habrá que hacerlo con sensibilidad para que no se produzcan problemas, pero es muy importante, porque uno de los problemas que desencadenó la ruptura de la tregua fue fundamentalmente el entorno de los presos, que es el núcleo duro de la organización. Una parte es la dirección militar y otra parte, el núcleo duro, es los presos. Por tanto, ahí hay que hacer cosas. Y luego, además de adoptar esta medida, seguramente en un proceso habrá que tomar otras medidas, sobre todo con aquellos que no tengan delitos de Estado. Esas medidas hay que adoptarse de forma consensuada. Y luego, por otra parte, yo estoy convencido de que aquellas leyes que, en mi opinión, no sirvieron, pero que siguen vigentes, deberán modificarse. Es decir, el entramado legal de políticas de excepción hay que modificarlo, tanto la ley de partidos como las leyes que permiten las detenciones preventivas, etcétera. Todo eso hay que modificarlo para garantizar, en mi opinión, el fin definitivo e irrevocable de la violencia. Pero yo quisiera sacar dos lecciones de lo que está pasando a nivel público y entro a otros dos temas que a mí me parecen importantes. Dicen y decimos las fuerzas políticas que las víctimas de ETA tienen derecho a la verdad, tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la dignidad y tienen derecho a la reparación. Yo estoy convencido, es la legislación internacional sobre las víctimas. Digo de la misma manera que las víctimas del terrorismo franquista tienen derecho a la verdad, tienen derecho a la que el relato
sobre el terrorismo de ETA tiene que ser fundamentalmente el relato de las víctimas, el relato de los demócratas. Y yo estoy de acuerdo. Aunque ahí, en ese relato siempre tiene que estar mediado por la reconciliación, que es compleja y difícil. Pero vuelvo a decir lo mismo. Si el relato del terrorismo de ETA tiene que ser el relato de las víctimas y de la democracia, el relato de la República, el relato del antifranquismo, tiene que ser el relato de los antifranquistas y de los demócratas, no de los fascistas. Queríamos hacer una pregunta que a nosotros nos parece muy importante, pero que probablemente no es más común de preguntar así, que era que si crees necesario reformular la ley de identidad de género para cuestionar el diagnóstico de la historia de género como necesario. Sí, la historia de género no se lo que diga. Bueno, lo que queríamos cuestionar desde el RPTR es que desde la ley de identidad de género actual que existe en este momento, atendiendo a las reivindicaciones de STT 2012 para las nuevas manuales de psiquiatría, sería, si crees que sería importante cuestionar el diagnóstico de historia de género. Esto es, la necesidad y la obligación que supone para las personas con identidad trans de catalogarlas, o sea, de nombrarlas como enfermos mentales para poder acceder tanto a las hormonas como a las operaciones y descripción. Entiendo la cuestión. Vamos a ver. Nuestro sistema nacional de salud tiene una cosa que se llama cartera de servicios, que es aquellos servicios muy amplios, son aquellos servicios que tienen financiación pública y por tanto servicios con dotación universal. El problema es que la cirugía estética no se incluye en esos servicios, es decir, no es gratuita. Sin embargo, la cirugía reparadora sí es gratuita. Entonces tendríamos que cambiar, estoy de acuerdo, la cartera de servicios para que se incluyera junto a la cirugía reparadora la cirugía trans. Entonces estas personas no tuvieran que demostrar esta cuestión para poder ser atendidas de manera gratuita. Yo creo que esa es la cuestión que está encima de la mesa, ¿no? Que lo hemos planteado muy recientemente porque ha habido un problema en Asturias, creo que ha sido en Asturias donde ha habido un problema de diagnóstico, y a mí me parece totalmente justo que estas personas no necesiten ser catalogadas como enfermas, porque además no están así catalogadas en el catálogo internacional de enfermedades. El DSM-4 me parece que es ahora, y el catálogo internacional que debe ser el 10, no incluye, como muchos plantean, digamos, esta opción, ¿no? Como una enfermedad. Por lo tanto, nosotros no deberíamos incluirla en la cartera de servicios y habrá que modificarla. Pero la resistencia fundamental te la vas a encontrar no por parte de ellos, no por parte de lo que tiene que ver con la cuestión trans, sino se va a plantear la resistencia porque se pueda utilizar ese criterio para pasar como cirugía reparadora, cirugía estética. Eso es lo que, la resistencia que va a haber, porque si lo hace la administración pública puede ser realmente inabarcable, ¿no? Por la carestía para la administración pública del conjunto de la cirugía estética. Este es el problema fundamental y yo creo que sí que debe cambiarse. Vale, ahora vamos a hacer uno para vosotros, voy a poner el micrófono y pido la palabra, vamos a entender, ¿vale? Para que no se me lo. A ver, trae, lo has apagado. Lo tienes ya puesto para que se hable, se oye ya. Gaspar, ¿cómo estás? Buen día. No te sientes, vas a tener que volver a levantar. Quédate en un rincón. Un lujo, ¿no? Tenerte aquí, diputado loco de la aldea gala del Parlamento, ¿no? Aguantando ahí
El solitario de esta facultad, que también hace poco que vienen los santos, decía que tenía que dinamitarse la facultad, porque parece que pensamos raro. Y pensamos raro y vemos como el bueno de Sócrates es contaminante. Así que es un placer tenerte aquí otra vez con nosotros. Yo no sé, todavía no he decidido mi voto aquí en Madrid, pero sí quiero decirte que si yo estuviera en Asturias, mi voto sin duda alguna iría para ti, porque estoy convencido de que ha sido la dignidad en este Parlamento, atreviéndote a veces a tomar en solitario decisiones complicadas, donde no era ni blanco ni negro, pero que has sabido, creo que, orientarte en lo que significan los planteamientos de la izquierda, y has entendido cosas difíciles como, bueno, pues saber que la OTAN no ayuda a las ancianitas a cruzar la calle, si no es para después robarles el bolso, lo que hacen. Ha recibido en solitario ataques por eso, pero creo que, insisto, el papel de la OTAN en Libia, tu claridad respecto de las transformaciones en la economía, donde estamos perdiendo en el artículo 1, y España cada vez es menos un Estado social, creo que acredita que estés otra vez en el Parlamento. Insisto, si yo estuviera en Asturias, pues ahí estaría apoyándote. Has planteado, y es algo que también tengo muy claro, que lo más importante que está pasando en España ahora mismo es esta quiebra de la rutina que implica el 15N, y que una parte importante de esta gente que viene a votar el 20N va a votar a los partidos tradicionales, pero hay un run en su cabeza que dice esto no es lo que funciona. Yo creo que si es verdad que de la lucha contra el zarismo, de la lucha contra el fascismo, de la lucha en la clandestinidad salió un tipo de formación política, si de la lucha... Decía que de la lucha contra los zares, contra el fascismo, contra la clandestinidad, hay un tipo de organización política, si de la articulación del Estado social y de la Guerra Fría salió otro tipo de organización política, estoy convencido de que esta crisis de la democracia representativa y esta crisis del modelo neoliberal va a generar una nueva formación política. Por eso creo que la lucha contra un modelo neoliberal y un modelo de democracia representativa que no funciona, que por eso creo que el 15N tiene la inteligencia de no querer ser parte ni de ese modelo neoliberal en crisis, ni de ese modelo de democracia representativa en crisis. Por eso funciona desde fuera. Creo que la conclusión es que, Gaspar, ojalá esa pequeña representación que va a haber en el Parlamento de fuerzas comprometidas, ojalá seáis nuestros diputados islandeses, de manera que, con la presión de la calle, por transformar nuestra Constitución, por enjuiciar a los políticos que nos han metido en este agujero, por exigir referéndum para saber cómo queremos salir de la crisis, nos encontremos con algunas diputadas y diputados que entendáis que vais a estar prestados en el Parlamento, pero donde realmente hace falta es en la calle. Gracias por estar aquí y suerte.